en esta grado? Bueno, la palabra, el concepto de andamiaje, ¿saben de qué hablamos cuando hablamos de andamiaje? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿De qué hablamos cuando hablamos de andamiaje? Es como la ayuda que le da un otro a ese sujeto, pero tiene que tener en cuenta cuando el sujeto ya pueda realizarlo por sí solo también. Bien. La categoría de andamiaje no es una categoría que haya utilizado Vygotsky, pero sí es una categoría que aparece fuertemente tomando como base las zonas de desarrollo que Vygotsky propone. Brunner, que es un seguidor de Vygotsky, que escribe no en Rusia ni en Europa, sino en Estados Unidos, ¿sí? No a principios de siglo, sino en la década del 60, 70, 80, más del 80 más que del 60, toma y habla del andamiaje vinculado a las categorías de zonas de desarrollo que propone Vygotsky. Lo voy a decir chiquitito, ¿por qué? Porque para poder entender las zonas de desarrollo hay que poder entender algunas de las cosas que quería explicarles y que quiero explicarles hoy en esta clase. Por eso lo voy a tomar y después lo retomaremos, ¿sí? Más adelante. Vygotsky va a decir que uno puede, digamos, encontrar en el sujeto, por hacer una mirada así, les estoy simplificando lo de las zonas de desarrollo para que lo comprendan hoy, después lo vamos a retomar en relación con otras categorías que tenemos que pensar respecto de la teoría. Pero cuando se habla de zona de desarrollo, Vygotsky va a plantear que existen en el sujeto tres zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próxima. La zona de desarrollo real va a comprender para Vygotsky todas aquellas funciones que ya están maduras en el sujeto y por lo tanto van a encontrarse allí todas aquellas situaciones que un sujeto puede resolver por sí mismo, ¿sí? Sin ayuda. Todo aquello que el sujeto puede resolver por sí mismo va a formar parte de la zona de desarrollo real, de aquello que está maduro como función, ¿sí? Por otro lado, va a decir que existe una zona de desarrollo potencial, que son todas aquellas funciones que aún no han madurado, ¿sí? Pero que requieren, en todo caso, de la ayuda de un otro para poder madurar. La diferencia, va a decir Vygotsky, entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial es la zona de desarrollo próxima. La diferencia entre aquello que puede hacer solo y aquello que podría en un futuro resolver solo, pero que hoy solo puede hacerlo con ayuda de un otro, es y constituye la zona de desarrollo próximo. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un niño de 10 meses, ¿sí? Este niño se sienta, logra sentarse, se para sobre sus piecitos y tiene la fuerza suficiente para estar parado y agarrado de la pata de la mesa, no camina, ¿sí? Pero podríamos decir que dentro de su zona de desarrollo real está la maduración del tronco, que le permite sostenerse sobre sus pies, que le permite pararse, que le permite estar sentado, sostenerse sentado. En un futuro, digamos, es probable que este niño pueda caminar solo, ¿sí? Si yo le doy la mano a este niño, si yo le doy la mano, este niño tiene el reflejo de caminar y da pasos y avanza de mi mano con 10, 11 meses, ¿sí? Entonces, ahora, la función de caminar aún no está madura, es decir, la función de caminar forma parte
de su zona de desarrollo potencial. Potencialmente va a poder hacerlo en algún momento. Hoy solo lo puede hacer con ayuda de un otro. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es decir, esa diferencia entre lo real, lo que está maduro y lo que en un futuro podrá ser, es ese espacio de interacción, ese espacio donde yo tomo la mano del niño y lo hago caminar. En ese espacio, en la zona de desarrollo próximo, yo puedo decir que el niño camina. Estas tres categorías, estas tres zonas, son centrales para el trabajo del psicopedagogo y para el trabajo del docente. ¿Por qué? Porque es en esa zona de desarrollo próximo, es decir, es en ese espacio de interacción con el otro, donde aquello que está maduro progresa, ¿sí? Avanza hacia aquella zona de desarrollo potencial. ¿Se entiende? Profe, Y ahí viene la relación con el concepto de andamiaje, ¿sí, Martina? Que el año pasado en psicopedagogía lo vimos, y lo vimos con un ejemplo de las baldosas en el piso. Como Ajá. que iba atravesando los procesos hasta interiorizar todas las baldosas. Claro, claro. A ver, cuando nosotros pensamos en este niño de 11 meses que le voy dando la mano y puede caminar, ¿sí? Puede caminar porque en lo potencial eso está más o menos cercano. Es la baldosa que está más o menos cercana respecto de lo que ya está maduro. Si yo hago eso con un niño de 4 meses, no lo puede hacer. Uno podría decir, sí, potencialmente va a caminar. Claro, sí, potencialmente va a caminar en algún momento, ¿sí? Pero la zona de desarrollo potencial para Vygotsky es aquello que aún no está maduro y que sí puede resolver el niño con ayuda de un otro más capaz, va a decir Vygotsky, ¿sí? La zona de desarrollo próximo básicamente hace referencia a ese espacio de interacción con el otro, donde pareciera que aquello que era potencial se hace real. ¿Se entiende? Digo, me acerco a la baldosa con la ayuda de un otro. Y ahí va a aparecer otra diferencia entre Piaget y Vygotsky en relación a cómo entienden el aprendizaje y el desarrollo. ¿Por qué? Profe, entonces Sí. lo real ya es un hecho y lo potencial es lo que se espera. Lo Y real es un entre hecho, eso, claro. Lo real es un hecho, es lo que está maduro, es lo que el chico puede hacer solo, es lo que no le genera ningún desafío ni ninguna complicación, lo resuelve, ¿sí? ¿Qué es lo potencial? Es aquello que aún no está maduro. Por lo tanto, para poder hacerlo necesita de la ayuda de un otro. Y lo próximo entonces sería lo que logra con Lo ayuda del próximo, otro. si uno, miren, si estuviéramos, ¿cómo me falta el pizarrón? Si estuviéramos en el aula, les haría un dibujito. Y el dibujito, y les diría, este dibujo no lo quiero ver en el parcial, porque es una estrategia didáctica para que ustedes entiendan. Porque si nosotros pensamos y tuviéramos hipotéticamente, digamos, no es así, es para ver si les ayudo a entender más esta cuestión de la zona de desarrollo próxima. Si ustedes tuvieran que ubicar las zonas de desarrollo, tendríamos a un hombrecito, ¿sí? La zona de desarrollo está adentro del hombrecito, es decir, lo que está maduro, lo que ya tiene. La zona de desarrollo potencial está por fuera del hombrecito, pero más o menos cercana, ¿sí? Pero es algo que no logra resolver solo. Y la zona de desarrollo próximo, en la zona de desarrollo próximo aparece otro hombrecito, que le da la mano a lo que está maduro y a lo que falta, y a lo que está lejos.
y con eso hace avanzar al sujeto. ¿Se entiende? No vayan a reproducir ese dibujo en ningún lado, porque Vygotsky se levanta de la tumba y me mata. ¿Sí? Sí, se entendió, Bueno, profe. bueno, entonces, el concepto de andamiaje, que es un concepto posterior a Brunner, lo que viene a decir es, bueno, ¿cómo es que actúa ese otro en la zona de desarrollo próximo? Actúa sosteniendo, porque el andamiaje viene de la palabra andamio, de la palabra sostén, ¿sí? Y ese sostén, si nosotros lo pensamos en términos de un andamio para pintar una escalera, el andamio es más alto cuando lo que tiene que pintar el pintor está más lejos de lo que está a su alcance. En la medida en que el pintor va pintando, va bajando ese andamio hasta que no lo necesita, ¿no? Con la zona de desarrollo próximo pasa lo mismo. Yo sostengo las manos del niño de 11 meses, andamiando su caminar, ¿sí? Haciendo lo que él todavía no puede hacer solo, pero que si yo estoy ahí para sostenerlo, lo hace, camina, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que ir haciendo paulatinamente? ¿Qué tengo que ir haciendo? Estimulando. Si camina Por solo. ejemplo, si lo agarro con las dos manos, después lo agarro con con una una. y de a poquito. Después me pongo cerquita, lo suelto y lo atajo donde da el primer paso, después un poquito más lejos. Digo, esto que decía Analía respecto de esta cuestión de que si todo el tiempo le estoy resolviendo las cosas, no hago que avance, que aprenda. Bueno, el andamiaje tiene que ver con esa función de sostén, pero con una función de sostén que tiene que tener la capacidad de ir corriéndose, ¿para qué? Para hacer progresar al niño desde su zona de desarrollo real a su zona de desarrollo potencial. ¿Sostenido por qué? ¿O sostenido en dónde? En la zona de desarrollo próximo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Vuelvo un cachito para atrás a lo que era mi plan de hoy. Entonces, lo que yo quería contarles es que Vygotsky, digamos, a partir de esas 3 tesis, lo que hace es una categorización de los procesos psicológicos. Y entonces va a decir que los procesos psicológicos elementales son aquellos que compartimos con todos los animales, ¿sí? Estos que decíamos hace un rato de la percepción, ciertos niveles de memoria, elementales, ¿sí? El reconocimiento de ciertas, la identificación consciente de ciertas sensaciones, La memoria. la memoria, ¿sí? Bien, esos son procesos psicológicos elementales. Los compartimos con todas las especies animales. Nacemos con ellos, ¿sí? Por lo tanto, vienen con nosotros en lo que Vygotsky va a decir la línea natural de desarrollo. Ahora, en cuanto nosotros nacemos, y hoy ya hay mucha investigación que prueba que desde antes, ¿sí? Aun cuando el niño está en la panza es capaz de reconocer voces, de identificar melodías, de calmarse cuando la mamá se calma y le habla. Bueno, pero vamos a poner a partir del nacimiento. Lo que hace ese sujeto es ingresar a un mundo con esa dotación de procesos psicológicos elementales, ingresar a un mundo cultural. Y ese mundo cultural es el que va a posibilitar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que como habíamos dicho en la primera tesis de Vygotsky, son básicamente de origen social y son lo que nos diferencian y nos hacen
propiamente humanos, ¿sí? Los procesos psicológicos superiores, entonces, van a estar constituidos en la vida social, son específicamente humanos, regulan nuestra acción a partir de una función de control voluntaria, digamos, independizándonos poco a poco del entorno, ¿sí? Están regulados conscientemente, ¿sí? Aunque luego se automaticen. O sea, el niño cuando, si bien nosotros ahora hablamos y no pensamos, digamos, no estamos pensando como decimos pa, ma, puerta, ¿sí? Al principio requieren de una regulación consciente, importante, lo mismo con la escritura, que es otro proceso psicológico superior. Si nosotros pensamos cuando recién aprendíamos a leer, todo el esfuerzo y a escribir, todo el esfuerzo que suponía escribir una oración, una frase, una palabra, y hoy, bueno, ustedes están al mismo tiempo escuchándome a mí tomando nota, digo, se hace como automático, ¿sí? Pero en principio los procesos psicológicos superiores requieren de una regulación consciente, aun cuando después se automaticen. Y siempre, siempre su organización, o para su organización, requieren de instrumentos semióticos, ¿sí? Requieren de instrumentos semióticos. Vygotsky lo que va a hacer es clasificar esos procesos psicológicos superiores en dos tipos. Los procesos psicológicos superiores rudimentarios, ¿sí? Como por ejemplo el lenguaje oral, que se adquieren en la vida social en general por el solo hecho de participar en ámbitos donde ese proceso psicológico superior es utilizado, ¿sí? Acá volvemos al ejemplo del salvaje de Aviñón, que por no haber participado en un espacio donde la lengua oral era utilizada, no aprendió a hablar, hasta que entró en contacto con la cultura, ¿sí? Hasta que entró en contacto con sujetos que hacían uso de ese proceso psicológico superior en su cotidianeidad, ¿sí? Entonces, los procesos psicológicos rudimentarios tienen esta característica. Se adquieren por el solo hecho de participar en situaciones en situaciones sociales, donde esos procesos psicológicos son utilizados, ¿sí? Y se internalizan, ¿sí?, en la actividad social. No requieren de ninguna otra cuestión en particular, ¿sí? El niño empieza a hablar no a partir de que yo le digo todo el tiempo, sí, al principio sí le digo, decí mamá, 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 papá, pero después el niño rápidamente empieza a incorporar el lenguaje, no a partir de una planificación mía como adulto de cómo le voy enseñando. Los chicos de repente meten palabras que me dicen, ¿y de dónde la sacó? Y bueno, justamente la sacó de interactuar con otros que usan esa palabra, ¿sí? En algún momento yo le habré dicho a mi hijo de 3 años que a él le gustaba, que él hacía reír a la gente, ¿sí? Y cuando, en otro momento, que yo ni sé si se lo dije en algún momento o no, pero en algún momento en que él hizo una payasada y yo le dije, ay, qué divertido, él me dijo, me encanta hacer, es que yo soy un genio haciendo reír a la gente. Entonces, esa construcción de esa frase es fruto de interactuar con otros que hablan, ¿no? Con otros que en algún momento utilizaron la palabra genio para destacar alguna cuestión, en una situación en la que se fue diferenciando lo que era divertido de lo que no era divertido, se fue diferenciando lo que era la gente, ¿sí?, de lo que era el mismo. Entonces, todo esto tiene que ver con la adquisición del lenguaje, pero también con cómo el lenguaje genera procesos psicológicos superiores en relación al pensamiento, que eso también lo vamos a ver después. No les quiero complicar la vida hoy de cómo Piaget, cómo Vygotsky habla de la relación entre proceso psicológico superior de lenguaje y pensamiento. Pero bueno,
existen procesos psicológicos superiores rudimentarios, va a decir Vygotsky, y avanzados, que es la otra categorización que da. Los procesos psicológicos avanzados se caracterizan porque, primero, poseen un alto grado de uso de instrumentos de mediación, ¿sí? Requieren para su formación de dispositivos sociales específicos. ¿Qué quiere decir? Que no se aprenden únicamente por el hecho de participar en un espacio donde ese proceso psicológico superior sea utilizado. Un ejemplo de esto es la escritura, ¿sí? Para aprender a escribir, las sociedades, o para enseñar a escribir, las sociedades generaron un dispositivo social específico que es la escuela. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo conozco un nene de 5 años que todavía no empezó la escuela primaria o de 4 años y escribe. Es probable que ese niño no haya aprendido a escribir únicamente porque vio a su madre escribir o porque vio a su hermano mayor escribir, sino que seguramente en ese contexto hubo alguna situación en la que esta madre o este hermano se sentó con él y le mostró que esta era una letra, que este era un número, que esta letra con esta forma fonéticamente era la A. Digamos, existió un dispositivo específico de enseñanza de ese proceso psicológico superior avanzado que es la escritura, ¿sí? Entonces, los procesos psicológicos superiores avanzados, a diferencia de los rudimentarios, requieren de dispositivos sociales para desarrollarse. No se desarrollan solo por participar en espacios donde ese proceso psicológico superior es utilizado, ¿sí? Y además se diferencian de los rudimentarios porque requieren mayor regulación consciente, esto que decíamos de cómo nos cuesta, cómo nos costó aprender a escribir, aun cuando después lo automatizamos, ¿sí? Y tienden a la descontextualización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir? Que tienden a la descontextualización. Que no es solo de un ámbito, como podría ser el ámbito familiar, sino que incorporas desde otro lugar, cosas de otras cosas, digamos. Perfecto, perfecto. Por un lado, la descontextualización tiene que ver con eso. Y por el otro, tiene que ver con que cuando yo escribo, ¿sí?, me alejo del contexto y tengo que ser mucho más explícito, requiero de prestar atención a dar todos los detalles para que el otro me entienda, ¿sí? Si estuviéramos en el aula, y este es tendríamos que pensar un ejemplo para este espacio tan particular de aula que estamos teniendo, pero si estuviésemos en el aula, yo miraría hacia aquel lado, donde está la puerta, y le diría a Natalia, que está sentada en el primer banco, cerrala. Y Natalia seguro me entendería que en realidad lo que tiene que hacer es pararse y cerrar la puerta que quedó abierta, ¿sí? Hay mucha información del contexto que en el lenguaje oral no necesito dar. En cambio, si yo me voy del aula, ¿sí?, y quiero que las personas que vienen después a limpiar el aula dejen cerrada la puerta, tengo que dejarles un cartel. No puedo decirles cerrala, porque no van a saber, no van a entender. Tengo que decir, por favor, antes de irse o cuando se vayan, dejen la puerta cerrada. Es lo que pasa a veces en WhatsApp, viste, que no se, algo que no se puede, que se escribe mal o que uno lo quiere contar oralmente y se entiende mal, algo de eso, que uno no se expresa tan detalladamente quizás en redes sociales o algo y se entiende mal. Exactamente, porque en realidad uno tiende a expresarse en el WhatsApp
como si estuviera conversando con el otro, ¿sí? Y en realidad, por mucho que achicamos el lenguaje en el WhatsApp, sigue siendo lenguaje escrito. Entonces, el lenguaje escrito, para ser comprendido por el otro, requiere un alto grado de atención a los datos de contexto, porque está descontextualizado. El lenguaje escrito tiende a descontextualizar. El lenguaje oral siempre está contextualizado, siempre se da en presencia de un otro y con un ambiente. Entonces, claro, obviamente, esto que dice Valeria es el ejemplo perfecto de cómo el lenguaje escrito en el WhatsApp, al no tener contexto, si nosotros no le damos el contexto, genera confusión. Porque es un proceso psicológico superior que requiere grados de explicitación, regulación consciente, porque en sí mismo está descontextualizado. Tiende a la descontextualización, va a decir Vygotsky. Bueno, todo lo que tiene que ver con los procesos psicológicos elementales van a estar vinculados a lo que Vygotsky va a denominar línea natural del desarrollo. Con ellos venimos, los compartimos con el resto de las especies, ¿sí? Todos los procesos psicológicos superiores van a estar vinculados a algo que Vygotsky denomina línea cultural del desarrollo, ¿sí? Lo que va a suceder a lo largo del desarrollo, justamente, es que estas dos líneas, que aparentemente vienen en paralelo, se van a unir. Y la línea cultural, la línea social del desarrollo, va a sobrepasar a la línea natural. Este ejemplo que decíamos al principio, de que yo ya no tengo hambre de cualquier cosa, tengo hambre de un asado, ¿sí? Tiene que ver con que esa línea natural, una sensación de hambre, la necesidad de comer, de alimentarse, empieza a ser fuertemente influenciada por la línea cultural, es decir, por todo aquello que en la interacción con otros sujetos que formaron parte de mi entorno me transmitieron en concepto de cultura. Por eso la teoría de Vygotsky se denomina teoría sociohistórica. ¿Por qué? Porque un sujeto se conforma como sujeto social, como sujeto humano, en el marco de una cultura y en la interacción con los otros. ¿Alguna duda? Sí, profe, yo no entiendo mucho lo de la línea natural, no entendí mucho. La línea natural. Bien. ¿Vieron que yo les dije que nosotros cuando nacemos con una dotación biológica, ¿sí? Podemos mirar, podemos percibir, podemos tener sensaciones de hambre, de sueño, ¿sí? Podemos incluso hasta frente a ciertas situaciones sentir temor o este instinto tan vinculado a los animales, que es el instinto de preservarse, ¿sí? Frente al peligro. Con todo eso nosotros nacemos. Forma parte de los procesos psicológicos elementales. Los compartimos con todos los animales. Y Vygotsky va a decir, eso es lo natural en nuestro desarrollo. Va a decir, esa línea de desarrollo es natural. Entonces vamos a crecer en cuerpo, vamos a crecer, va a madurar nuestra visión, ¿sí? Muchos de esos procesos psicológicos elementales maduran en el plano de la naturaleza, es decir, en la línea de nuestro desarrollo natural. Ahora, lo que va a decir Vygotsky es que para ser humanos, para convertirnos en seres humanos, no alcanza con esa línea natural de desarrollo, sino que
nosotros nos hacemos humanos gracias a la línea cultural de desarrollo. Es decir, a la posibilidad de transformarnos en el marco de nuestra inserción en un mundo cultural que nos presenta un otro mediado por el lenguaje. Profe, como hábitos, valores, que no queramos, igual los incorporamos. Sí, valores, modos de vida, modos de alimentación, pero también y fundamentalmente el lenguaje, ¿sí? La escritura, el pensamiento lógico, la posibilidad de operar, ¿sí? Los procesos psicológicos como comprender, conceptualizar, relacionar, todos esos procesos psicológicos los adquirimos en función de nuestra inserción en un mundo cultural. Diferenciar como tomábamos en el ejemplo de Piaget, diferenciar el pezón de la madre de la tetina de la mamadera, ya nos está metiendo en un mundo cultural, porque además en nuestra cultura usamos una mamadera, pero en otra cultura quizás es otro el artefacto cultural que está usándose, y por lo tanto el sujeto se hace un sujeto cultural en esa línea de desarrollo en relación con su contexto cultural. Y vuelvo, para terminar, para no hacerles un tercer Zoom, porque si no me van a matar, vuelvo a lo que planteaba Analía al inicio de esta clase, que decía, el contexto, ¿sí? Lo que los niños saben, el lugar desde el cual puedo intervenir en la enseñanza, tiene que ver con tener en cuenta, con poder comprender cuál es el contexto socio, histórico y cultural en el que ese niño se ha desarrollado, en el que ese niño, diría Vygotsky, se ha humanizado, se ha vuelto un sujeto humano y cultural. Bueno, chicos, si les quedan dudas, anótenlas, porque estamos en el último minuto. Quiero despedirlos bien, diciéndoles chau y no que se nos corte en la mitad. Anoten todas las dudas. Gracias. Igual tenemos 2 o 3 clases más de estas, ¿sí? Así que bueno, la seguimos, anoten todo, lean, ¿sí? Lo que puedan.